Buenas tardes y bienvenidos a este ya quinto programa de Cofrades en la Red, quinto viernes de Cuaresma, ya solamente queda una semana para llegar a Viernes de Dolores, y hoy tenemos el placer de contar en el programa de Cofrades en la Red, Enrédate con nosotros, con una persona muy especial para los que habemos en esta mesa, porque somos grandes amigos, y también pues porque es una persona que este fin de semana va a cobrar una gran importancia, ya que este fin de semana Antonio Jesús Yuste Navarro, que es escultor ciezano, pues va a presentar una de sus grandes su primera gran obra para el pueblo de Cieza. Antonio Jesús, buenas tardes. Ya has hecho otras imágenes para otros pueblos de la región de Murcia, pero ¿cómo has recibido en concreto, qué ha significado para ti este primer gran encargo para tu pueblo, para la Semana Santa de tu pueblo? Bueno, ante todo, buenas tardes, y sobre todo ha sido una ilusión desde el primer momento hasta el final, y prácticamente la guinda del pastel se colocará mañana, y espero que sea del gusto y del agrado de todos los ciezanos. Es que mañana por la tarde tendrá lugar la presentación del Cristo de la Expiración, que así se llama, que será para la Cofradía de San Pedro y que desfilará en la mañana del Viernes Santo en sustitución de su titular, de la imagen de San Pedro. Será en Santa Clara a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde, perdón, y pues todo el mundo cofrade, todo el pueblo está esperando pues a ver esta gran obra tuya, ¿no? ¿Cómo recibiste el encargo de la cofradía, por parte de la cofradía? Y claro, ellos confían en ti y te sientes, ¿cómo te has sentido delante de este encargo? ¿Con mucha responsabilidad o cómo? Pues mira, no he tenido ninguna presión por parte de ellos, que desde aquí agradezco esa confianza que ha puesto la cofradía en mí. Y por otro lado, un gran reto, porque estamos hablando de un crucificado más para la Semana Santa, y la Semana Santa de Cieza tiene unos crucificados de una altísima calidad artística, y llegar a igualar o llegar a rozar esa calidad artística es difícil, y para mí ha sido muy complicado, y en el proceso de trabajo ha sido muy costoso, y prácticamente he tenido que estar todo el año solamente con el crucificado, puesto que no podía abordar ninguna imagen que no fuese él, el Cristo. Bueno, buenas tardes en primer lugar. Y bueno, yo quería matizar una cosa, que es el quinto programa, el número 5, y no te pienso decir con qué rima, Mariano, preguntártelo, por supuesto. Yo diría que no es que vaya a tener ser importante. Tener importancia, yo creo que Antonio Jesús Yuste Navarro ya la tiene, o ya ha adquirido previamente a la obra que mañana va a presentar. Lo que ocurre es que, claro, es de gran trascendencia que sea la primera obra grande, de gran formato, de gran envergadura que va a tener en Cieza, y por supuesto eso es lo que produce la expectación en el mundo cofrade en particular y entre los ciezanos en general. Todo el año para una imagen que ha requerido también un espacio nuevo, un ámbito nuevo de creación, porque, bueno, el que te conozca sabe que tu estudio hasta ahora ha sido pues un cuarto de reducidas dimensiones, en donde había que hacer equilibrios y malabares para entrar en él, y en donde, bueno, pues tu madre a veces estaba por ahí en medio, la familia, bastante de andar por casa. ¿Qué ha pasado? Es decir, un Cristo que ha requerido un nuevo ámbito, un nuevo espacio. ¿Cómo ha sido ese cambio en la vida artística, creativa, o qué ha supuesto para ti el de pronto tener ese magnífico escenario con vistas a la Vega? Ese plantel de colores con el que a lo mejor, y esa luz que desde el ocaso del Almochón te ha podido inspirar, o no lo sé. No, parece una tontería, pero el local es un 80% del resultado de la obra, en este caso del crucificado. No me pensaba en ningún momento que unas buenas instalaciones podía cambiar parte de mi obra, y realmente, como dices, la luz es tremenda la que recibo, luz natural, y eso me ha llegado a tener unos acabados y unas terminaciones que hasta hoy estoy sorprendido de las terminaciones que tiene la imagen. Y para mí es sobre todo lo emocionante de ver una obra que me ha abordado a sí mismo, es decir, que me supera a sí mismo una vez que ha sido colocado en la cruz. Para mí ha sido una cosa bestial porque daba la sensación de que como que no lo había hecho yo, es decir, sobrepasa un poco los volúmenes que habitualmente estaba acostumbrado a hacer, y en el momento en que lo he visto colocado me pensaba que yo no era el artista. Me ha dado esa sensación. Y luego, a la hora de cambiar el local,
dispongo de un local mucho más amplio. Hasta ahora he trabajado, bueno, los que me conocen y han podido ver la habitación de mi casa, que para mí era muy humilde, pero donde me podía desenvolver, porque no tenía otro espacio. Las condiciones tanto económicas como mi juventud, desde que empecé, pues ha sido muy muy limitada mis condiciones, y en un lugar de apenas no sé, podría tener, es que por los metros soy fatal, 12 metros cuadrados o menos, moverme haciendo equilibrio con un crucificado que empecé a modelarlo allí, pues ya imagínate, era tremendo. Pero el resultado de ver el Cristo en madera ya tallado en un espacio de 100 metros cuadrados, donde la luz natural forma parte de ese juego de planos, de volúmenes, pues y la propia perspectiva, el sol, además da la casualidad que el atardecer ayuda muchísimo con un tipo de luz rojiza, amarillenta, que parecía un foco. Y realmente casi una luz de... He recibido fotografías de claroscuros del ventanal. Bueno, y me sorprende muchísimo. Además hay que recordar que no solamente eres escultor, también eres pintor, eres un artista completo, porque eres licenciado en Bellas Artes y profesor de lo mismo. A eso dedicas tu vida, es decir, eres muy exhaustivo, porque lo sé, con los matices, la pintura, sí, pero en este caso... Toma niveles de obsesión, el simple detalle que parece que está ahí por casualidad, lleva muchas horas y mucho estudio, por tu parte, el que eso aparezca allí. Y bueno, si eso en ese ámbito en el que trabajabas antes era obsesivo, pues ahora yo creo que con estos espacios, estas perspectivas, estos nuevos horizontes que se han abierto en tu nuevo estudio, pues como tú dices, se habrá superado. Sí, mucho más, muchísimo más. E incluso he utilizado técnicas que antes no he utilizado. Y desde aquí tengo que agradecer de forma muy especial a Javier Bernal, que es dorador y es ciezano, y desde aquí pues mandarle un saludo y darle las gracias, que entre él por parte de forma técnica también me ha ayudado en el proceso del dorado de la cruz, y en otros aspectos técnicos que hemos compartido, y decir que el acabado he experimentado sensaciones de pátina y de rollos barrocos que antes no utilizaba, y realmente era para mí un reto, y estaba un poco cortado por ese tipo de técnica, y realmente aquí me he explayado en ese sentido, y el resultado me ha abordado, es decir, me ha venido como grande el resultado. Y bueno, tú has sido testigo del proceso de patinado, y cambiaba la imagen por completo, parecía una imagen que no había hecho yo, era diferente, el resultado era totalmente distinto. Claro, para el neófito, ver una imagen a medio bueno, sin veladuras, sin pátinas, no sé qué, pues la ves y dices, madre mía, qué cosa más fea, pero claro, sí, es que hay que ver por la hora termina, evidentemente. Quiero decir, es verdad que luego por la noche, pues por la noche yo le mando un mensaje a Antonio Jesús, porque es verdad que yo pude ser testigo desde una esquina, ¿no? De esa pátina que de repente le hizo cobrar vida. Es decir, yo pasé de ver un Cristo en pintura plana, con unos colores cánones, a ver un Cristo de madera pintado, a de repente ver cómo tras una pátina, una técnica que yo desconocía, pues cómo cobraba vida, cómo se desgarraba de la cruz, cómo se notaba agotado, desgarrado, bueno, cómo cobraba vida realmente. Y eso es uno de los momentos que nunca voy a olvidar, y que te lo tengo que agradecer a ti, por supuesto. Entonces, pues, para ti que eres el artista, pues no quiero ni imaginar la gran cantidad de sensaciones que tienes que experimentar, y eso ya es una gran satisfacción a nivel personal, y desde aquí nuestra enhorabuena. Pues, Juan Carlos, a raíz de lo que estaba comentando, los que conocemos Irene su habitación, a veces nos sorprendemos de cómo de esa habitación podía salir lo que salía. De repente salió el ángel de mula, con unas alas tremendas. De repente salió un nazareno para Monteagudo, que todos presenciamos presentado una vez terminado en tu casa. Recuerdo el ir y venir de gente que entraba de la calle larga y de todo el pueblo, y cómo la cofradía estaba allí, y todo ha tenido un lugar en tu casa, ¿no? Tu casa eso se queda ahí, ¿no? Tú has pasado el taller, pero tu casa ahí se queda una serie de sentimientos que son... Yo abordaba el trabajo como si la pieza fuese un miembro más de mi familia. Es decir, cuando la pieza ya estaba terminada, policromada, barnizada, la pieza se era en el salón y compartía la vida laboral la vida cotidiana, de los miembros de la familia. Es decir, formaba parte, era uno más, un miembro más, y ahí en el salón era donde se vestía la imagen, si era de vestir, donde se ponía todos los complementos. Daba la casualidad también que mi madre hacía, no en todas las ocasiones, pero la mayoría de ellas hacía el ropaje de la obra. Entonces, claro, la imagen salía completa.
y luego pues muchas veces venía gente, incluso he recibido a lo largo de mi trayectoria hasta ahora asesoramiento de gente muy allegada al arte, que incluso que no tiene, por decirlo de alguna manera, pero en la lengua en decirte cosas, y desde aquí pues Juan Carlos ha sido uno de ellos, Enrique Centeno también. Es decir, siempre me he movido en un mundo en el que, pues bueno, me han estado un poco asesorando, porque muchas veces te agobias en una obra y no paras de ver la misma obra, e incluso llega un momento en que tus propios defectos o cosas que pasan desapercibida para ti, pues viene una persona y te dice, oye, fíjate en esto que parece que, y para mí es todo lo contrario, no es un halago que me digan y que se paren en detalles que yo incluso en algunos momentos pues pasan desapercibidos para mí. Sí. Bueno, hablando de la vida, de esa vida que has dejado atrás, del taller en la casa paterna, desde aquí yo quiero recordar y mandarle un recuerdo y un saludo a tu madre, porque es claro, la infinita paciencia de una madre que ha vivido pues en silencio y de una forma muy emotiva, pues cómo su hijo ha ido creciendo como escultor y cómo en su casa efectivamente esas obras que han salido de tus manos han sido tratadas, como tú dices, como si fueran de la familia, como hijos que cuando han salido por la puerta doy fe que han dejado un gran hueco y un gran sentimiento en el corazón, fundamentalmente de todo, pero fundamentalmente de tu madre, Maribel, que bueno, desde aquí la saludamos, ¿no? Y que bueno, que no porque su hijo ya no trabaje en casa, pues no deja de estar acompañando a su hijo en el nuevo taller. Oye, te quería hacer una pregunta, porque sí que es verdad que te acabas de decir las cosas positivas que ha tenido estar en ese taller. Pues también es verdad que, bueno, al tener un lugar de trabajo con puerta a la calle, en un ámbito como somos los ciezanos, que somos muy de meternos en las casas de los demás, aunque no nos llamen, ¿cómo has vivido también ese incordio de llamarte a la puerta y pasar por allí y luego en procesión? Pues gente que a lo mejor te apetecía y gente como que no, eso cómo lo has vivido y también cómo ha influido en tu trabajo, si te ha supuesto perder tiempo o no perder tiempo, no lo sé si lo agradeces o también necesitabas un momento de intimidad que no te hemos dejado vivir. ¿Cómo lo vives? Sí, hasta ahora he estado acostumbrado a hacer obras en silencio. En un santuario, luego. Sí, en silencio, tranquilo en mi casa. Apenas entraba gente, apenas decirte que entraba mi padre, mi madre y mi hermano, y exceptuando a 2 o 3 personas. Claro, ahora me encuentro en un taller que da la puerta a la calle, no puedo tener la persiana cerrada puesto que recibo la luz de fuera y prefiero trabajar con luz natural. Y claro, muchas veces en momentos puntuales, claves, que necesito tranquilidad, entonces cuando soy el toque a la puerta, y lo tienes que abrir por educación. Sí que es verdad que en algunos momentos, sobre todo en los últimos del Cristo, he tenido que bajar la persiana, porque incluso parte, y yo lo entiendo, de la cofradía, pues necesita tener un poco de intimidad, sobre todo el ver acabado un Cristo que realmente pasa casi medio pueblo, porque la sensación que me daba es que estaba pasando medio pueblo, y ya cuando empecé a policromar dije, hasta aquí, y entra lo justo y necesario. Pero en algunas ocasiones es de agradecer porque, bueno, pues la tertulia típica que se genera a la vez que yo trabajo, pero en otras ocasiones el trabajo no existía y la tertulia era eterna y sin parar. Entonces muchas veces te perjudica, y la experiencia encima ha venido con una obra de envergadura y tan importante como el Cristo de Cieza, y realmente para la próxima me tendría que pensar qué tipo de mecanismo utilizar. Muchas veces me dice, pon un cartel que vuelvo en 10 minutos, pero es que hay gente que se espera 10 minutos y que insiste y dando golpes en la puerta, y eso no puede. Bueno, también pues un cartel que pongan no molesten. Ya, pero eso en Cieza no se entiende. Eso en Cieza no se entiende. Sí que es verdad que, como tú dices, para el trabajo técnico, que es más tedioso, más monótono y aburrido, se agradece a la compañía, pero luego el trabajo creativo necesita uno centrarse, claro, estar concentrado. Y lo que puede ser puntualmente que tú llames a alguien para que, bueno, te saque un poco de eso que decías tú, de esa rutina con la obra creativa, no es lo mismo que aguantar una procesión que además te interrumpe y por ejemplo, esta tarde quería hacer algo específico y he empezado a las 3, he desconectado a las 4:30 y hasta las 9 de la noche no he hecho nada. No he hecho nada porque ha entrado uno detrás otro hablando y tal, y cada uno viene con sus historias y con sus neuras en la cabeza, y al final no termino de hacerlo. Y claro, eso en parte me perjudica en el trabajo, que no puedo avanzar. Bueno, pero está más relajado, ¿no? Porque y ahora estoy un poco más relajado, el Cristo está terminado y tal, pero hay que tomar una serie de medidas porque no. Es que, pues sin duda alguna, se acerca el momento esperado. Pues mañana va a tener lugar la presentación por parte de nuestro, ya se ha nombrado aquí también, nuestro amigo Enrique Centeno, al que mandamos un saludo y que va a presentar este Cristo en Santa Clara.
Como dices, ha recibido muchos apoyos de Javier Bernal. También ha hecho de sus trabajos para la Semana Santa, como el año pasado hizo la restauración de la cuadriga del Tercio Romano. Hace ya 2 años, perdón. Enrique Centeno, también Ana María Ruiz, le habría encantado estar aquí con nosotros hoy, tampoco ha podido ser. Le damos una vez más, le enviamos aquí un montón de besazos enormes. Realmente es una persona que adora Cieza, adora su Semana Santa, y le habría encantado estar aquí hoy contigo. Y mucho más contigo, claro. Exacto. Así pues, desde aquí un saludo a toda esta gente que te apoya y que pues eso, que está mostrándote su apoyo incondicional. Pues Antonio Jesús, también, antes de, enseguida vamos a hacer un pequeño intermedio en el que vamos a comentar un poco qué dicen las redes sociales. Irene nos va a comentar también si hay algún ganador para la pregunta de la semana que viene. Hoy vamos a hacer el programa todo seguido en bloque, porque no vamos a hacer ningún corte. Es un placer tenerte aquí, queremos hablar de muchas cosas. Sí, porque luego nos tachan de pesados con los cortes. Exacto, pero es que estos programas requieren, pues eso, gracias a las nuevas tecnologías, ahí queda el programa, se puede ver durante toda la semana y cada uno lo puede adelantar, y lo puede ir a trozos y al fin y al cabo... Al que le gusta la Semana Santa puede estar horas y horas y horas y horas hablando de Semana Santa. Totalmente. Eso, que el primer programa que realizasteis, a mí personalmente me pilló en Sevilla. Y fue un placer incluso escucharos ahí en Sevilla, y desde aquí hoy es un programazo en el sentido de que la tertulia cofrade que montáis pues siempre te agradece, y por lo menos poner al día al cofrade de las últimas noticias y de lo más reciente. Mariano, ¿cuánto le has dado? ¿Cuánto le has dado? Pues Antonio, es verdad que la cofradía de San Pedro tiene un gran reto. Hay que felicitar también a la propia cofradía, pues porque está haciendo un trabajo enorme durante estos años. Es decir, en pocos años, Juan Carlos, Irene, nos han deleitado con un montón de obras de arte que han ido prácticamente a obra por año. Nos trajeron el trono maravilloso de San Pedro, que esta noche en breves horas vamos a ver en la calle. Nos trajeron un conjunto bellísimo de escultura y de trono también, como el de las Santas Mujeres, que a mí particularmente verlo en la noche del Viernes Santo me encanta, porque ese trono avanza solo. Yo tengo la oportunidad de verlo junto a vosotros en la calle San Sebastián, y es que la entrada en esa calle, y es que avanza solo, es magnífico. Y ahora pues nos deleitan pues con el Cristo de la Expiración, que va a salir el Viernes Santo por la mañana. Pues felicitar desde aquí a la cofradía de San Pedro pues por el gran trabajo que están haciendo, por el gran esfuerzo que están haciendo y por el bien que están haciendo por nuestra Semana Santa. Antonio, ya ha pasado la Comisión de Arte a ver tu obra, ya ha pasado los presidentes, ya solo queda pues presentarlo y verlo en la calle. Cieza es un pueblo muy exigente, ¿verdad, Juan Carlos? ¿Verdad, Irene? Cieza es un pueblo muy exigente. Nos gusta pues siempre estar ahí buscando un poco aquello que, no sé, la crítica fácil, ¿no? Entonces es indudable que tu Cristo va a sorprender, es una magnífica obra y va a encantar. Pero también estoy seguro que alguien pues le sacará punta, algún detalle, o bueno, pues esta crítica a la que me estoy refiriendo. ¿Cómo afrontarás estas críticas? ¿Estás preparado un poco para afrontar las críticas en tu propio pueblo con esta primera gran obra que va a ver la luz? No, yo creo que la obra por sí en el proceso ha sido duro, pero creo que es más duro incluso el presentar una obra en tu propio pueblo, es decir, de gente que a lo mejor le parezca bien o le parezca mal. A la que le parezca mal, a lo mejor, yo qué sé, me la encuentro por la calle y no sé qué sensación tendrá del Cristo, ¿no? Entonces, es un poco la inquietud que tengo. Pero yo estoy tranquilo y relajado por mi trabajo, ¿no? Ahora, que le guste más o menos, claro, cada uno tenemos nuestra propia opinión y para gusto los colores, ¿no? Yo entiendo que es un Cristo totalmente diferente a todos los que tenemos. Hay algunos que le parecerá bien. Por ejemplo, esta mañana he recibido felicitación por parte de algunos presidentes de la Junta de Hermandades y algunos pues encantados con la obra. A otros a lo mejor pues, le parecerá que o es muy fuerte el Cristo, o que tiene una postura muy arriesgada, o que no estamos acostumbrados a ese tipo de obra. Pero en parte yo estoy tranquilo porque es algo que aporta algo nuevo a la Semana Santa en general, y sobre todo que es otro Cristo más, y hacer otra versión o otro Cristo que no aporte mucho, pues yo creo que tampoco merecía la pena. Si algo ha caracterizado mi obra es que intento aportar algo novedoso a este mundo de imaginería que para algunos contemporáneos piensan que está obsoleta la imaginería. Entonces, en eso yo creo que he acertado, personalmente, bajo mi opinión, he acertado en ese toque nuevo que le he podido dar a ver el crucificado de otra manera, y que cada uno pues, podrá opinar en su libre expresión de lo que ve y de lo que le gusta o lo que no le gusta. Eso ahí nadie le puede negar a nadie una opinión, eso está claro.
Pues Irene, antes de pasar, Juan Carlos y nosotros te queremos seguir preguntando, porque ahora pues eso, ¿qué aporta Antonio Jesús a la imaginería? Pues una serie de preguntas que tenemos preparadas, pero antes, Irene, coméntanos un poco qué van diciendo las redes sociales y cómo ha ido esas respuestas de la semana pasada. Bueno, cada vez este programa a través de las redes sociales está siendo más conocido y son muchas personas que comentan y lo mismo les gusta, no, pero bueno, como ha dicho antes, para gustos los colores. Exacto. Por ejemplo, tenemos a Nayelo, que nos comenta mucho, Lorenzo García, Amparo Fernández. Y el ganador de la semana pasada, en la pregunta de ¿en qué año se dispusieron nuestras imágenes de Semana Santa por Cieza?, el acertante ha sido Cristian Herbas. El año es en 1996, si no me equivoco. Sí. Y poco más que nada, Daniel Josué nos decía que él no es ateo, pero a pesar de eso, cuando va a ver una procesión, suele tener respeto, cosa que gente de las mismas cofradías, anderos o nazarenos, no tienen. Y que es una cosa que le llama la atención, que dentro de las mismas cofradías no ve respeto hacia las personas. Yo, no es mi opinión, pero hay que respetarlo, ¿no? Y ahora... Pues sí, ese tema también abordamos, Juan Carlos, ¿te acuerdas? Cuando estuvo aquí Mariano Rojas, el nazareno del año, al que volvemos a saludar desde aquí, estuvimos hablando también un poco el tema de las formas, ¿no? El tema de que se está perdiendo un poco desde el público y también, pues, a veces desde dentro de las propias cofradías, ¿no? Se está perdiendo un poco las formas, el saber estar, pero que eso, no sé si habrá alguna manera. La semana que viene esperamos tener aquí a Joaquín Gómez, el presidente de la Junta, y entre otras preguntas, pues podremos también hablar, pues, un poco cómo se podrían mejorar estos aspectos que, al fin y al cabo, pues, nuestra Semana Santa ya declarada de interés turístico nacional, pues requiere mejorar, porque al fin y al cabo debemos ir mejorando. Tenemos el interés turístico nacional, pero hay que seguir viendo ciertos aspectos y trabajándolos, ¿no, Juan Carlos? Yo le diría a Daniel Josué que efectivamente yo sí comparto en cierta manera lo que él dice, es decir, no hace falta, bueno, si yo fuese ateo y tuviese que contemplar una procesión de Semana Santa, no, como mínimo intentaría disfrutarla de otros aspectos que tiene, porque no solamente se pueden disfrutar del religioso, sino está el artístico, está el cultural, está el tradicional, disfrutar con la música, con los olores, con las flores, con las imágenes, con la escultura, con lo que sea. Pero en cualquier caso, si fuese ateo y no fuese religioso, ante todo mostraría respeto porque me lo han enseñado en casa. El problema es que a mí no me gusta, yo qué sé, pues el cante de las minas, y a mí no se me ocurre ir al cante de las minas si es que me invitan, en mitad de la actuación del cantador a ponerme a roncar o a dar palmas o a hablar. Es decir, hay que saber estar en el lugar en el que te corresponde estar en ese momento, seas lo que seas, porque el respeto va más allá de lo que crees, de la religión, de todas estas cosas. Es decir, desde el respeto uno puede estar en cualquier sitio, sea lo que sea. Es decir, hay pueblo para estar. Claro, y después, si no tienes ganas de aguantar el tostón porque no de tu onda y además no tienes paciencia y te falta, pues, a lo mejor, pues eso, te falta un poquito de formación sociocultural, pues te vas a la arboleja de botellón, que ahí te estás seguro que en la gloria, que yo no censuro a nadie, cada cual se puede hacerlo. Bueno, y aparte, a veces no tiene por qué ser incompatible. Yo puedo irme con mis amigos a tomarme un chorro, que además en este pueblo siempre ha sido muy tradicional irse a tomarse una cervecica y su cosa entre procesión y procesión, y no ha pasado nada. Es decir, que también se puede compatibilizar, pero si no te interesa, pues anda que no se pueden hacer actividades, como irte a hacer puenting, barranquismo, irte a la playa Benidorm o de discoteca, pues algo sí. La verdad que sí. Todo está en el saber estar, al fin y al cabo. La Semana Santa está hecha para los ciezanos, para que la disfrute el pueblo de Cieza, y como dice Juan Carlos, pues... Y para quien la quiera compartir, por supuesto, y para la gente de fuera, para todo el mundo, siempre y cuando pues le interese, y como dice Juan Carlos, muchísimos aspectos, el artístico, el religioso, el cultural, y le puedes buscar pues 300.000 más. Oye, yo quería añadir lo que habías dicho antes al respecto de la cofradía de San Pedro. Bueno, desde aquí mi felicitación, porque creo que en estos momentos es una cofradía puntera que está imprimiendo carácter a la Semana Santa de Cieza y por supuesto marcando la senda. Probablemente muchas cofradías hoy en día deberían de mirarse en ese espejo, porque es el espejo el camino a seguir, es decir, el trabajo continuo y sin descanso para aportar frescura y dinamismo a la Semana Santa de Cieza, porque uno cuando va a ver, yo soy espectador fundamentalmente a la Semana Santa, no va a ver un paso repetido 4 veces en 4 procesiones, eso aburre hasta las piedras, y más hoy en día que somos compulsivos consumiendo imágenes a golpe de botón, de dedo. Entonces yo creo que ha hecho muy bien, no repite ninguna imagen y además desde la calidad y no desde la cantidad. Al respecto de lo que decía del grupo escultórico de las Santas Mujeres, quiero decir que bajo mi punto de vista es uno de los tronos
el trono que sustenta esas imágenes es uno de los más afortunados porque, bueno, he tenido, gracias a Dios, pues bueno, la fortuna me ha llevado a ver Semana Santa de Córdoba, de Sevilla, de Málaga. He tenido oportunidad de estar en contacto directo con muchísimos tronos de este tipo andaluz, sevillano, y quiero decir que igual que otros tronos de ese carácter sevillano son más reconocibles y más parecidos porque son más fieles a un patrón, el de las Santas Mujeres no. Yo no he visto, no sé si Antonio Jesús estará de acuerdo conmigo que no, que también ha estado dando tumbos por el mundo como yo, viendo este tipo de tronos y procesiones. ¿No te da la sensación de ya visto, de ya visto, sino tiene una personalidad propia y un carácter propio? Por supuesto, para gustos los colores. Totalmente. Evidentemente. Estoy totalmente de acuerdo contigo y al hilo de eso que estamos comentando, pues se me ocurre que es verdad que, como dice Antonio Jesús, para gustos los colores, y es que en Cieza estamos acostumbrados a ver mucha variedad. Es decir, no podemos hablar, la Semana Santa de Cieza, como hablaba antes con Juan Carlos, es muy ecléctica. Es decir, no podemos hablar de una escuela concreta. Hoy en día, esta mañana he visto pues que el cartel de Valladolid, de la Semana Santa de Valladolid, es un Hernández Navarro. Un Hernández Navarro que es un imaginero murciano. Perfectamente podemos ver una Macarena en Madrid, ¿no? Y aquí en Cieza, pues lo que pasa es que también es una semana muy ecléctica y en el que estamos acostumbrados a una variedad de escuelas, ¿no? No se puede hablar de una escuela propia, sino que, entonces, pues eso, estamos acostumbrados a ver muchas, y hay a quien le gusta más una escuela castellana, hay a quien le cuesta más la escuela pues esta levantina, es decir, que cada uno para gustos los colores, y en Cieza, pues gracias a Dios, hay para todos los gustos. ¿Cómo ves tú este sentido, o sea, esta configuración de la Semana Santa ciezana, es decir, este convivir de estilos y esta mezcla, ¿no?, de que hace la Semana Santa tan ecléctica? Hombre, en parte cada cofradía hace su capunsayo, en el sentido de que me gusta tal imaginero, en el momento en el que se encuentra en un momento muy dulce, por ejemplo, y claro, pues me voy al tipo imaginero que me gusta el tipo de imagen que hace y sé que me va a llegar más que otro. Y claro, en la parte esta del Levante español, pues hay menos imagineros que la parte de Andalucía, claro está. Entonces, claro, allí hay una oferta y demanda muy fuerte, más que aquí en la zona, sobre todo de Murcia, Alicante. Y claro, pues hasta ahora hemos estado a irnos fuera, ¿no? Pero yo creo que, por otro lado, por lo que decías de ese variopinto estilo que tiene la Semana Santa ciezana, yo creo que también es bueno tener imágenes, porque yo prefiero una imagen buena, aunque sea de fuera, que a lo mejor tener una imagen, no sé, de algún escultor levantino, que a lo mejor no alcanza la misma calidad que la andaluza. Entonces, pues prefiero tener una buena que tener una que tenga menor calidad de la que me voy a traer a lo mejor de Andalucía. Pero, y también por otra cuestión, no podemos tampoco competir con Andalucía. Andalucía da la casualidad que, por ejemplo, la parte, sobre todo la parte de Sevilla, en la vida va a comprar una imagen, en la vida, eso es impensable para ellos, comprar una imagen levantina. Tú no verás un Hernández Navarro o, ¿qué te voy a decir yo?, o un González Monero el día de mañana desfilar en Sevilla porque la hayan comprado o es decir, que eso es imposible. Lo que pasa es que nosotros pues somos una esponja y intentamos traer lo mejor, y el caso de que sea una Semana Santa de muchos colores, como has dicho antes. Pero bueno, yo creo que eso nos enriquece, porque claro, por la zona de Sevilla, bueno, aparte de que estén las grandes obras de los grandes escultores de la edad dorada de la imaginería y de la escultura religiosa en España, pues también te encuentras que es con lo que pasaba aquí hasta hace bien poco con la Escuela de Salcillo, es decir, hay muchos imagineros que se dedican, ponen un taller y se dedican a fabricar copias enseriadas y además de baja estofa y poca calidad, pero que por otra parte es lo que demanda la gente, pero eso no enriquece, eso empobrece, darle a la gente lo que quiere, sobre todo cuando no tiene calidad. Es decir, yo creo que es mucho más interesante pues la actitud de González Moreno, de Planner, de Navarro, de ahora de Antonio Jesús, evidentemente de dejarse, de liberarse de corsés y ofrecer calidad sin necesidad de copiar, porque eso al final enriquece la historia del arte y no empobrece, porque bueno, una buena copia, si es buena, pues no deja de ser una copia buena, pero copia, y un original, una obra de creación siempre aporta un valor añadido que no jamás puede aportar una copia, por buena que sea. Y eso lo tenemos, por ejemplo, aquí el pico no es, por ejemplo, Sánchez Lozano, que fue un buen escultor, pero se dedicó a copiar
a Salcillo, y entonces pues tuvo pocos momentos para demostrar su creatividad. Alguno lo tiene, y cuando lo tiene pues se ve que tenía calidad, pero no va a pasar con letras mayúsculas a la historia del arte como González Moreno, porque no se arriesgó, porque se sometió al capricho y a la voluntad de la gente. Bueno, estamos hablando de un buen copista. Imagínate en Sevilla hay malos, mediocres y muy malos. ¿Y algún ejemplo se nos ha colado en Cieza? Yo no voy a dar nombre, que cada cual se lo coma con patata. Pues sí. Antonio Jesús, hemos hablado antes de Hernández Navarro, ¿no? Esta figura, este nombre te suena, ¿verdad? Aparte de ser un gran escultor y tiene una gran obra en Cieza, su primera gran obra que vino a Cieza fue ese sorprendente encuentro de Jesús y María en la calle de la Amargura, que pertenece pues a una de mis cofradías, a la de Santísimo Cristo del Perdón, y que yo recuerdo con gran emoción el momento en el que en la última Asamblea General, antes de Semana Santa, pues Pascual Villa, que era por entonces presidente de la cofradía, nos llevó hacia ese bajo de la calle del Cid, donde había llegado la obra y donde la tenía tapada con unas sábanas para presentarla a la Asamblea General. Y yo por aquel entonces, en el año 99, pues estamos hablando de que tendría 17 años. Yo era, pues todavía estaba empezando, era ahí un adolescente, preadolescente ahí, con las hormonas revueltas, ¿no? Y con mucha amor a la Semana Santa, que lo sigo teniendo. ¿Te enamoraste de la Virgen? Y me enamoré, porque resulta que llegué a ese bajo, y yo pues un poco incrédulo de lo que iba a ver o ignorante de lo que me iba a encontrar, pues me situé delante de uno de los bultos tapados por la sábana. Yo no sabía de qué se trataba, si era una imagen, si eran dos, si eran tres, y de repente me situé delante de un bulto, y cuando Pascual Villa retiró la sábana, pues me encontré frente a frente con la Virgen. Y es una de las imágenes, pues que ya llevo hoy 2 momentos inolvidables que he contado. Algún día contaré muchos más, ¿no? Pero es verdad que viene al hilo, y tengo que decir que ese momento, ese encontronazo con la Virgen del Encuentro, no se me va a olvidar en la vida. Mira, encontronazo con la Virgen del Encuentro, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Y no se me va a olvidar en la vida porque fue un encontronazo en toda regla. Luego ya, cuando pude mirar a la izquierda y ver el Cristo, pues ya, qué decirte, ¿no? Y luego dar la vuelta y ver ese brazo de San Juan rodeando, acogiendo a María, pues para mí fue totalmente una experiencia cofrade, pero en toda regla, y una experiencia inolvidable que tengo que agradecer pues a quien confió en ese momento en Hernández Navarro, su primera obra. Igual que San Pedro ha confiado en ti para tu primera gran obra en Cieza. Desde aquí lo felicitamos, por supuesto, a la cofradía porque ha hecho una elección excelente. Hernández Navarro, háblanos. Bueno, pues las últimas informaciones que tengo de él es que, por suerte, visitó el nuevo taller, el jueves pasado, y bueno, fue algo sorprendente. Vino a Cieza, y me llama y me dice, oye, que estoy en Cieza. Bueno, hay que decir que vino a Cieza a participar en el programa Guión, que desde aquí le mandamos un saludo a nuestros compañeros, hombre, que ayer escuchamos pues, el programa, y como siempre pues en su onda. Y dio la casualidad de que terminó la entrevista con ellos, y por la tarde, esa misma tarde del jueves, me llamó y quería ver el taller, y también en parte el Cristo, porque bueno, en las últimas semanas hemos acudido incluso al pequeño homenaje que le han hecho en Murcia, con una exposición allí en la iglesia o ermita de San Antonio. En la ermita de San Antonio, en la calle Correo. En la calle Correo, y bueno, había un ciclo de conferencias, terminado con un concierto en la iglesia del Carmen, ahí en Murcia. Y da la casualidad de que, claro, hemos tenido en el último mes más contacto que incluso el año anterior, el año pasado, ¿no? Y vino al taller. Yo temía un poco por claro, estamos hablando que yo soy alumno suyo, porque no me gusta la palabra de discípulo, parece, pero alumno porque he aprendido de él, ¿no? Y bueno, pues claro, un alumno que le presenta una obra, un trabajo a un maestro, claro, pues ese nerviosismo no me lo quitaba nadie. Y al mismo verlo, pues le gustó la manifestación que él me daba. Era que, bueno, se fijó mucho en las manos, pies, la forma de modelar el torso, y me felicitó, que al principio lo vio sin policromar, solamente en una capa de imprimación, y eso hace ya que la obra se distorsione un poco, pero sabía lo que estaba viendo, y le gustó tanto el taller como la obra, como me entraba, las condiciones en las que me encontraba en ese momento, y me animó, y para mí fue muy, muy, muy agradable. Y sobre todo decirte que, bueno, yo siempre he tenido sus puertas abiertas de su casa. Si sigo hablando de él, bueno, podemos estar aquí toda la noche. Y desde aquí pues agradezco siempre su generosidad como persona, una persona humilde,
que te lo entrega todo, me lo dio todo en el sentido de que no hubo trapujos en su taller mientras que yo estaba, las puertas abiertas de par en par, y para mí pues he tenido experiencias con él muy buenas, e incluso con su querida Virgen de la Puerta, y sobre todo el último año que estuve, que fue el año en que hizo el paso de la lanzada para Cieza, y guardo de ese proceso muy buenos recuerdos. Subió en el caballo con Paco, el que le trabaja y que le desbasta allí, es decir, que me he tenido muy muy buenos momentos, y desde aquí agradezco su generosidad y tener las puertas abiertas de su casa. La verdad es que me emociona ver como un alumno, como tú te llamas, con respecto a tu maestro, habla bien de su maestro, es decir, que no reniega de él, porque últimamente a mí se me cae el alma al suelo, los pies el alma al suelo, perdón, cuando oigo a ciertas personas que han pasado por ese taller, que sabes que han tenido trayectoria con él, y de alguna manera reniegan. No sé si es que como ahora ya no está de moda ser discípulo o alumno de Hernández Navarro, sino que ahora está más de moda ser yo qué sé, pues de Romero Zafra o de no sé qué, pues de momento ya no. Mi pasado de aprendizaje y de estudio y de asunción de técnicas nuevas de la imaginería, de descubrir el mundo de la madera y cómo se talla, ya no existe, y eso te honra el que tú no reniegues de tu maestro, sino que bueno, que tú te sabes cuáles son tus orígenes y no los olvidas. Hombre, y eso creo que es de admirar. Gracias a ti, porque yo no conocía a Hernández Navarro, y mediante Juan Carlos, que fue uno de los fundadores de la Cofradía de Ánimas, y estuvo en contacto con él durante el proceso de la imagen del Cristo descendiendo a los infiernos, pues fue la persona por la que el intermediario por el cual conocía a Hernández Navarro, y fue el primer día, fue también muy impresionante, porque claro, en aquel entonces Pepe, como lo llamo yo, llevaba bigote, y al mismo encontrarte un hombre de 1,90 m un hombre con que bigote, encima impacta. lo que impresiona. Y yo digo, madre mía, yo tengo que venir aquí todas las tardes. Y este hombre, vamos a ver, al principio iba asustado del taller, porque digo, sí me sale, porque empecé a dibujar, y digo, me sale la madre el dibujo, vea qué tal. Pero a partir del segundo día ya era totalmente... Sí, porque todo lo que tiene de grande lo tiene de buena persona, de huertano, de murcianico, criado ahí en el campo del huerto de limones. Ahí está. Claro. Pues me honra, o sea, que si me honra no, quiero decir, me alegra de que haya una persona que, bueno, pues fiel a sus principios, que no reniega de. Y eso no quiere decir nada, es decir, eso no quiere decir que tu estilo no tenga nada que ver con el suyo. De hecho, como tú bien has dicho, hace unas semanas tuvimos la oportunidad de asistir a una de las conferencias que se han organizado por su trayectoria de 30 años en la imaginería, que se ha tributado este homenaje en la ciudad de Murcia. Y uno de los el ponente era Enrique Centeno, decía que había tenido el alarde de no copiar a nadie, y yo creo que en su trayectoria, yo añadiría que también ha tenido el amor propio de no copiarse a sí mismo. Y eso la ha llevado a la última etapa en la que ahora mismo se desarrolla, en la que está investigando nuevas vías, experimentando nuevas formas, nuevas actitudes para enfrentarse a la escultura, más o menos comprensibles, más o menos del gusto del espectador, pero que no deja de ser eso, ser fiel a sí mismo, es decir, no copiarse a sí mismo. ¿Cómo no? Su discípulo, pues lo que debería de honrar su alumno, debería de honrar a este maestro es ese hecho de que no solamente no copia a su maestro, sino que además pues ha sido una trayectoria que intenta ser creativo, de dar de darlo todo por el arte, para que precisamente este arte denostado, entre comillas, que es la imaginería, como alguien decía, en Arco nunca se ha encontrado este año, en la edición de Arco no se ha encontrado ninguna imagen de Cristo, pero sí montones de cables con pinturas y cables retorcidos, que no se sabe muy bien qué significan. Pues eso, de elevarlo a la categoría de escultura, de devolverle su dignidad. Y yo creo que eso te honra como alumno de Hernández Navarro, porque él lo ha hecho a lo largo de su trayectoria, y yo creo que eso lo estás haciendo tú ahora. No, en parte estaba tentado, porque yo aprendí la técnica de él, pero también he copiado obra de él en el taller. Es decir, que muchas veces me planteaba cabeza, me colocaba cabeza delante y me decía, copia esto, copia esta cabeza. Y perfectamente, pues los mismos rasgos que copiaba, pues sería lo fácil decir, bueno, pues ahora cojo a un Cristo, y como sé los rasgos, porque la mascarilla que le he hecho, la cabeza que he modelado en el taller, la tengo en mi casa, pues le saco una sacada de puntos,
y me hago un Cristo igual que él, y como soy discípulo, me ajusto al nombramiento que tengo de discípulo y hago lo que me ha enseñado mi maestro. Pero en parte, como has dicho, sería un error, sería un paso atrás en mi corta trayectoria, pero sería un paso atrás y sería de engañarme a mí mismo, claro está. Y eso en la vida lo he pensado, pero es impensable para mí hacer una obra que ya la ha dicho todo ya y que la ha hecho él, la ha hecho Pepe, versionar algo que ha hecho ya otra persona. Yo creo que es un error en el sentido de que no va a ningún lado, aunque sea del agrado del pueblo, porque la obra de Hernández Navarro gusta mucho, pues por la dulzura que tiene sus imágenes, por la belleza de las mismas, y será muy fácil decir, pues bueno, como os gusta la obra de Hernández Navarro, pues versiono la obra de Hernández Navarro. Ahora, en esto pues me arriesgo y me entro en un mundo donde realmente me tiro yo solo a mi supuesto estilo personal, ¿no? Porque soy como una esponja que voy absorbiendo poco a poco lo que más me gusta y lo que voy investigando en el mundo de la imaginería. Yo, si acaso, para cerrar este asunto, pues no sé si tendrás que aportar alguna cosa más. Quería decir que va a comentar Irene, desde aquí un aviso navegante, es decir, pues aviso navegante, dice, no hay que renegar nunca de tus orígenes, de tus maestros, y mucho menos inventarte otros. Totalmente de acuerdo. Ahí dejo eso. Pues antes de entrar ya en esta última parte del programa, en la que también pues queremos hacerte unas preguntas más personales, centrándonos, en la figura de Antonio Jesús Yuste Navarro como escultor, quería comentarle a Irene pues que formulara la pregunta que tenemos hecha esta semana para que nuestros oyentes la respondan. Como ha comentado, la semana pasada pues la pregunta era ¿qué año tuvo lugar ese congreso en el que pues ya ahí intentando buscar el interés turístico nacional pues se sacaron las imágenes de Cieza a las calles pues para formar bellos espectáculos, ¿no? Estuvo un precioso calvario en el Rincón de los Pinos, en el Muro, Plaza San Bartolomé, pues una estampa sin duda inolvidable para los que en el año 96 estuvimos recorriendo ese casco histórico de Cieza. La pregunta de esta semana, Irene. Antes de formular la pregunta de esta semana, decir que en la sección de Gambón no ha habido acertantes, pero la semana pasada hubo un error. Sí tuvimos un acertante y fue Isabel Rodríguez López, la de la enhorabuena desde aquí. Y la pregunta de esta semana es ¿qué historiador ciezano ha escrito un artículo en el Anda sobre la Virgen del Buen Suceso? Y ahí queda, porque la semana pasada tuvimos a Enrique Centeno y Antonio Gómez, que son miembros de la comisión del ANDA y que estuvieron aquí contando pues qué novedades incorpora, qué formato nuevo presenta este año, y estuvieron contando pues un poco, Antonio Gómez sobre todo estuvo explicando un poco los contenidos de esta revista. Se habló de un historiador ciezano, investigador, que ha hecho un artículo formidable sobre la Virgen del Buen Suceso. Su nombre, pues en las redes sociales, Facebook, Cofrades en la Red, y a través del hashtag de Twitter, Cofrades en Red. Ahí queda. ¿Puedo participar yo? Hombre, pues vamos a dejar un poco que nuestros oyentes... Tú lo tienes muy fácil porque conoces de primera mano a esta persona y también... No me llevo un pen de aquí de punto exe ni queriendo. Desde donde estamos emitiendo, en punto exe, calle Constitución número 26, al que tenemos que agradecer por quinta semana consecutiva su apoyo, y pues desde aquí estamos grabando y desde aquí están saliendo estas bellas tertulias y esta experiencia tan enriquecedora para los que estamos participando en ella, y espero que para todos los que nos oyen. Bueno, pues Antonio Jesús, Hernández Navarro te permitía pues a veces copiar algo suyo pues para en ese proceso creativo y en ese proceso de formación tuya como escultor, ¿no? Pero Antonio Jesús Yuste Navarro se está desmarcando pues por su estilo propio y eso quiero que me cuentes ahora un poco. ¿Qué está aportando Antonio Jesús Yuste Navarro a la imaginería contemporánea y hacia dónde quieres o te gustaría que vayan encaminados tus pasos como escultor? Hombre, ahora mismo, estilo, por decir, estilo personal, ni yo mismo me lo defino. Cada uno que va, pues tiene algo de la escuela castellana, ¿no? Pues tiene algo el levantino, pero, o andaluz. No sé qué decirte, es decir, que ahora mismo tengo muy poca obra, por decirlo de forma coloquial, en la calle. Cuéntanos un poco las que has hecho estos últimos años. Y sí, bueno, empecé con la primera obra que hacía a tamaño natural, que para mí fue un reto. Fue el Cristo de la Olla del Campo, un Cristo del Rescate, que allí ha tenido muy buena acogida y cada vez aumenta más la devoción hacia ese Cristo. Una vez que hice el Cristo, me vino un encargo muy bueno y muy ilusionado a la cofradía de Puerto Lumbreras, que se realizó allí la Virgen de la Esperanza, la cual fue presentada por Juan Carlos. Que yo intento también, yo soy, bueno, me desenvuelvo con mis manos, pero digamos que a la hora de expresar sentimientos y expresar lo que quiero decir, pues ahí
muchas personas y gente experta en este sentido, con una verborrea, como digo muchas veces, espléndida, y que lo hace mejor que yo, ¿eh? Entonces, pues claro, en Puerto Lumbreras tengo esa Virgen. Luego esa Virgen también fue acompañada ese mismo año por un Cristo de Cejín, un Cristo despojado, que estuvo aquí en Cieza expuesto el año pasado en la exposición que realiza Ana María Ruiz Lucas todos los años, que este año me sorprendió de no tener una exposición de ella siendo comisaria de la misma en el museo, pero la verdad es que se echa de menos. Se echa de menos, sí, es verdad. Y me pidió el Cristo, que lo presentó ella precisamente allí en Cejín, y con mucho gusto la cofradía vino y trajo su Cristo de Cejín. Además tengo muy buen cariño a ese Cristo, porque se quedó uno de los finalistas en el Premio Nacional de Escultura que realiza el Portal La Hornacina. Fue mencionado, fue el cuarto premio o el tercer premio, no me acuerdo bien, el cuarto premio creo que fue, y fue nombrado por el experto que selecciona una o dos obras, y seleccionó entre esas dos obras el Cristo de Cejín, y por lo tanto tengo un muy buen cariño. Y luego tengo el Cristo de Monteagudo, que también fue uno de los premiados el año pasado en la Hornacina, que se hizo muy cerca de Murcia para Monteagudo, y ahí fue también un paso más dentro de mi trayectoria corta y en este caso de la imaginería. Una Virgen para Totana, es decir, que tengo varias obras ya dentro del panorama, digamos, del territorio regional. Me gustaría, y ahora un Cristo para Cieza, me gustaría pues abrir un poco el horizonte. Sí que han venido propuestas de fuera, pero por la situación en la que nos encontramos, la dichosa crisis, pues claro, estamos hablando de un material que para algunos es de lujo, por decirlo de alguna manera, y claro, yo entiendo que hay otras prioridades y que esto queda en un segundo plano. Sin embargo, este año pues, me he repartido muy bien el trabajo, pensando en esta obra de envergadura como es el Cristo para aquí para Cieza, y tengo proyectos pues para Bullas que tendré que realizar para diciembre de este año, para Murcia capital, que por fin puede entrar una obra para los franciscanos, para la Merced, para la iglesia de la Merced al lado de la universidad. Y para mí esas dos obras son importantes, aparte de otras obras de menor envergadura para particulares y bueno, para algún convento de otro murciano, ¿eh? ¿En cuanto al estilo? El estilo no te puedo decir, porque ni yo sé qué estilo. Sí que me gustaría, pues dentro de la naturalidad en la que yo suelo darle a la obra, no me gusta, sobre todo cuando son imágenes de Cristo, de Virgen, que sea un atractivo, digamos, dentro de la belleza, pero un atractivo cómodo para que el espectador diga, mira qué guapo, mira qué Cristo más guapo, qué bonito el Cristo, ¿no? Sino que me encuentro en un momento en el que me gusta lo que hago dentro de un estilo natural, como ahora mismo se llega dentro de ese naturalismo, y realmente utilizo recursos que puedo encontrar en una llaga que se ha producido de forma natural, o en una expresión de dolor que pueda tener una persona. Eso lo intento reflejar en mi obra, y ahora mismo no te puedo decir que utilizo un estilo concreto y determinado, ¿no? Desde luego, lo que sí es cierto es que observamos una evolución abismal desde aquel angelico que aún, está allí en el templete que preside la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción. Con un dedo menos. Con un dedo menos, eso es que... Lo malo, lo pregunta para la semana que viene. ¿Quién ha roto el dedo del angelico del templete de la Asunción? Escúchame, aunque sea por llevarse el pen, seguro que responde. Sí. Creo que ha habido un proceso a lo largo de varios años en el que tú has ido haciendo una serie de pasos infantiles para Cieza, sobre todo, fundamentalmente, que te han permitido pues habituarte a tomarle el pálpito a la madera y desfogándote con ella, saber cómo responde, que yo creo que es ese precisamente el valor que tienen, más que allí, pues no deja de ser guiños, que porque la mayoría de ellos pues han sido copias, ¿no? Donde te han exigido una copia fiel, y con lo que a lo mejor, pues a ti te ha venido bien porque era trabajo y era pues un banco de pruebas para incluso un aprendizaje. Un aprendizaje, por supuestísimo, pero que pues quedan ahí, pues eso, como una especie de guiño a la imaginería, a tus inicios, y va que chuta. En parte, por lo que has dicho, me gusta decirte que como me pilló una etapa muy joven, incluso muchas de esas versiones de copia adquiere ese atractivo juvenil típico y propicio de la época en que hago esa obra,
Y en parte viene bien también para los críos, ¿no? Es decir, hago una Verónica, una Dolorosa, pero un poco aniñada, ¿no? Que en parte le da ese carácter para que sea una obra dentro del dolor, que tenga la imagen, pero que la finalidad es que el crío, es decir, que el niño cofrade, ¿no? El crío cofrade se identifique con lo que lleve arriba y que no sea tan cruel, ¿no? Y en parte me gusta ese guiño que le hice en ese momento a cada cofradía, ¿no? Hombre, de todas formas, tampoco siempre hay, evidentemente, dentro de esta producción que prologa tu obra ya madura o adulta, hay destellos de originalidad y de creatividad en donde se puede observar ya lo que tú ibas a dar de sí. Evidentemente yo destacaría en Cieza, sin ir más lejos, pues la Virgen de la Esperanza en la Resurrección de los Hijos de María, que para mí tiene una composición y una vida interna exquisita. Es la Virgen de la Estrella, esta Virgen que procesionan creo que son los niños de la cruz, sí, no me equivoco. Y fuera de Cieza yo destacaría muchísimo, como no, Los Ángeles en el Sepulcro de Palacio de Mula, que no hay que olvidar que este año son el cartel anunciador de la Semana Santa de Mula, o sea que eso es un privilegio para cualquier escultor, es decir, que una obra suya sea la que promocione y pregone la Semana Santa por todo el mundo, hasta donde lleguen esa repercusión. Pero sí que es cierto que desde aquello hasta donde ha llegado ahora había una evolución que, si aquella obra te lastraba, y como lo malo de ser del pueblo es que somos así, te calificaba como el escultorcico de la calle larga, ahora yo creo que Hombre, se te queda pequeño, ¿no? La escultorcico, persona digo que yo. decía escultorcico ha pasado ya por lo menos 7 o 8 veces por el taller y ha dejado de llamarme escultorcico. No sé por qué, pero ha dejado de llamarme, ¿no? ¿Tuyo A quién lo es esta mejor persona? cuando vea el programa, a lo mejor vuelve a decírmelo con esa chupa de cuero que lleva, que es inconfundible, que no hace mucho porque en la estuvo sombra aquí. del taller se le ve el rabo del cuero de la correa. Digo, esto es inconfundible, ¿no? Pero sí que había una evolución, y en parte me gusta la evolución, porque si no evolucionara y me quedase estancado, me plantearía muchas cosas. En eso soy muy duro a sí mismo, pero si no evolucionara y no llegase a cambiar y a mejorar tanto en la técnica como en lo que aporto un poco más, muy minúsculamente al mundo este de la imaginería, me plantearía muchas cosas, entre ellas pues no dedicarme de forma profesional a este mundo. Claro, porque aquellas imágenes porque despiertan candor, casi una sonrisa entrañable, ahora te llevan a ver una obra imponente ante la cual te persignas, te llevan a la trascendencia, es decir, madre mía, es que como tú decías al principio del programa, es decir, que esta obra no la he hecho yo, es que ya parece que está fuera de tus manos para ser eso, pues un elemento con el que dar testimonio de Dios en la calle, con el que entrar en contacto con aquello que representa, que no es ni más ni menos que Dios es un misterio, una gran responsabilidad, evidentemente. Pues vamos llegando al final del programa, y como nos pasa con Antonio Jesús, como todas las semanas, que nos encantaría pues seguir aquí horas y horas y horas, pues porque esta tertulia luego se le puede sacar pues mucho detalle, y entraríamos un poco a contar experiencias y batallitas, ¿no? Como al fin y al cabo ahora mismo tantas se están contando en esos corros cofrades que se juntan en cualquier bar, en cualquier casa, porque ya se vuelve la Semana Santa y a los ciudadanos nos gusta contar batallitas, nos gusta recordar nuestros momentos por excelencia, momentos maravillosos que nos brinda, porque la Semana Santa de Cieza es muy rica en todos los aspectos, y a cada uno pues le gusta buscar esos momentos. Antes de finalizar el programa, pues vamos también a pasar a nuestra sección desde Lambón. Yo quería, Juan Carlos, para despedirnos de Antonio Jesús y usted Navarro. Yo quería hacerle dos... Sí, por supuesto. Claro que sí. Es que no sé si las has respondido ya durante la entrevista o no. Yo quería decirle primero cómo ves el futuro, y si ese futuro tiene algo que ver con Cieza. Hombre, tiene que ver con Cieza. Había un proyecto muy bueno para Cieza, no te puedo decir la cofradía ni qué tipo de proyecto es. Sí que te puedo decir que es un grupo escultórico que me hizo mucha ilusión el poder hacer un pequeño apunte sobre qué podía ser, pero como he dicho antes, la dichosa crisis hace que la cofradía ahora mismo esté frenada, pero me haría muchísima ilusión hacer un grupo escultórico para mi ciudad, puesto que la imagen que ahora del crucificado
pues una imagen sola, ¿no? Entonces, no es lo mismo hacer un grupo escultórico que una imagen sola. Son dos cosas totalmente distintas, pero que sí me gustaría, a mí me encantaría hacer algo con una mayor envergadura, ¿no? Para mí es un reto, y luego el futuro, ¿cómo lo veo? Depende, porque ahora mismo, como siempre digo, yo tengo trabajo para el siguiente año, pero y al otro, ¿qué me va a venir, no? Pero gracias a Dios, esto es el boca a boca, funciona muy bien, y digamos que es la escultura que hago en el momento la que informa a los demás cofrades o al mundillo cofrade, en este caso la región, cuando enseguida tengo una bendición, y en el proceso de abril, mayo, junio, ya empiezan a llamarme cofradías, algunos proyectos cuajan, por decirlo de alguna manera, y otros no, y ahora mismo siempre puedo hablar de un año para otro. El año que viene sí que tengo trabajo, pero al siguiente ya Dios dirá, y es una incertidumbre que siempre tengo, pero ahora mismo, como está el panorama de la imaginería, tanto el otro día hablando con Pepe Hernández, dice, antes tenía una cola, una lista que decía hasta el 2014, y estabas hablando en el año 2006-2007, tiene una lista de 7-8 años, y ahora realmente se trabaja de un año para otro. Entonces ha cambiado mucho las circunstancias y la situación. Y luego, bueno, no sé si estarás al corriente o no, pero en ciertos corrillos de la Semana Santa no se pone en duda la calidad de tu Cristo de la Expiración, sino que se ponía en duda la idoneidad de un Cristo más en la procesión de Viernes Santo en la mañana. ¿Esto hasta qué punto te condiciona? ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Crees que sobran crucificados en la Semana Santa y mucho menos Cristos que mueren? ¿El día en que se celebra la pasión y muerte del Señor en la iglesia? Era chocante al principio, porque todo el mundo cuando me ve por la calle digo, oye, ¿cómo va este año? ¿Qué estás haciendo? Un crucificado. Ah, muy bien, un crucificado. ¿Y grande? Sí, grande. ¿Para dónde? Para Cieza. Y lo primero que te dice es, ¿otro? Digo, hombre, será por Cristo, vete a Valladolid, vete a cualquier... vamos a ver, lo que hay que tener claro es que el transcurso de la pasión, donde mayor fuerza tiene, y donde mayor espacio se transcurre incluso de tiempo, es en el Gólgota, en el Calvario. Es decir, que cruces nunca sobran, al revés, por decirlo de alguna manera, en el mundo en el que vivimos, cuanto más cruces mejor. Yo me acuerdo de don Antonio que decía, hacer cruces, porque cuando fuimos a bendecir el monumento de la Semana Santa, lo primero que estaba coronando ese monumento era una cruz albórea. Y en este caso, pues, un crucificado más, pero yo creo que aporta muchísimo, porque es un crucificado distinto a los demás. Cada uno luego ya puede pensar lo que quiera, pero es distinto a los demás, y creo que algo aporta, algo diferente, y sobre todo aporta que es un Cristo expirando, que mantiene un sentido muy profundo entre los dos Cristos, que por suerte van a salir en dos Cristos de Hernández Navarro, entre el Cristo del Calvario, el Cristo popularmente de la Sé, y el Paso de la Lanzada. Pues yo creo que es justo el momento en el que Cristo está echando el último aire de su boca, ¿no? Y justo le falta al Cristo caer la cabeza por la gravedad, y es justo el paso que se encuentra. Y yo creo que el punto ese exacto de la expiración es de un momento teológico impresionante que faltaba, yo digo que central faltaba, en la liturgia de ese día y en la vida cristiana. En esa liturgia, en la hora, digamos, nona, ¿no? Donde Cristo muere, y es justo ese instante que le queda un segundo para que su cuerpo, la cabeza, baje, y es justo el Cristo de la Misericordia, impresionante Cristo que va detrás de este... Ver, evidentemente, un espectáculo sobrecogedor. Claro. Ver cómo el Hijo de Dios muere. Sí. Que en Cieza no existe, y en otras latitudes, vamos, están hartos de tenerlo. Porque siempre podemos tener esa comparación de decir, pues si tenemos, ¿qué me ha pasado? El Cristo de la agonía, pero es un Cristo agonizante. Es decir, que está en un proceso de agonía que puede ser lento o largo, pero está en un proceso que no se sabe cuándo va a morir. Este capta el momento exacto. Y que no participa en la procesión del Vía Crucis de la mañana de Viernes Santo. Es diferente, ¿no? Y entonces es un Cristo que pues marca ese mismo instante, ¿no? Entonces, claro, ahí entra el dramatismo, esa fuerza que tiene la obra, tanto en fuerza tanto plástica, visual, como el momento en el que se encuentra una persona humana a punto de morir,
que es un sufrimiento y un retorcimiento en la cruz, donde está sujeto por 4 clavos, que hace que sea una obra arriesgada, fuerte y con unas tensiones muy, muy duras, que eso es lo que puede chocar al espectador, ¿no? Somos un Cristo que se desgarra en la cruz, Justo. que la carne se rompe. Sí. O sea, que es algo impresionante. Sin duda un momento trascendental. Ya queda menos para verlo mañana. Sin duda un momento en su trascendental. contexto, que es la Iglesia. Y que la propia procesión del penitente de Viernes Santo por la mañana, si Dios quiere y nos acompaña una buena meteorología, verlo a plena luz del sol, expirando, porque realmente la sensación que va a producir va a poner a flor muchos sentimientos y va a provocar, va a dar mucho que hablar, va a dar mucho que hablar, porque sin duda estamos ante un momento único, el de la expiración y el de la muerte de Cristo. Pues Antonio Jesús, un placer hablar contigo, tenerte aquí hoy. Este año es un gran año para ti, sin duda alguna. Y lo que has dicho del futuro, de esto de que tengo trabajo para el año que viene, estamos seguros que el Señor está contigo, que sabe de ese don que tienes, porque a tus 27 años hacer lo que haces es muy grande, y que, vamos, que Chisamu, Juan Carlos, Irene, yo, todo el equipo, estamos seguros y todos los que te queremos, que no te va a faltar el trabajo, porque de esas manos salen cosas maravillosas. Acompáñanos, Antonio Jesús, antes de terminar el programa, pues porque ahora vamos a comentar la actualidad que nos espera durante esta semana. Ya llegamos al Viernes de Dolores, la semana que viene, Madre último mía. programa. Ya está aquí. Ya está aquí. Ya es por fin. Ya es por fin. Viernes de Dolores, ya por fin Domingo de Ramos. Y nada, pues... Como decía un pregonero. Sí. Por fin. A que Domingo también de Ramos. queremos mucho a todo el mundo, tenemos un Sí, gran pues aprecio. aquí tenemos muy buen rollito, mucho feeling. Queremos mucho a todo el mundo y es que es verdad. Habrá alguien que que no nos quiera a nosotros, María, ¿no? La Semana Santa Yo sabe creo que no. elegir, sabe elegir muy bien a las personas que la van a representar en todo momento. Bueno, no te eches más flores, que... yo no te eches más flores. me la estoy echando a mí, le estoy echando a este pregonero, a esa persona, a esos miembros de la Comisión de Arte, a esas... Y es que pues el acto central, que después de la presentación de Cristo de la Expiración el sábado, pues va a ser ese pregón de Semana Santa que va a hacer nuestro amigo Antonio Ballesteros y que va a estar, pues seguramente de maravilla. Mira, esta mañana... No, miento, ayer mañana estuve ahí en su consulta y le preguntaba, dice, yo ya estoy muy bien, lo tengo todo muy claro, yo lo tengo todo general. La única duda que tengo es si hago referencia al nuevo Papa o no. Como no lo tengo escrito, digo, Antonio, con la libertad del mundo, si tú sales como los maestros a la plaza, a triunfar. Pero como has dicho, Y además me dio recuerdos y la enhorabuena por tu Cristo, como eres miembro de la Comisión de Arte, se quedó maravillado y se deshizo en elogios hacia tu obra. Con la anatomía, porque claro, como médico que es... Claro, es la de formación profesional. Sí, y le impactó muchísimo. Muchos que no le recetó algún medicamento Bueno, pues para seguro, el porque dolor. Cristo está un poco más de salud y de verdad que le gustó mucho. Me sorprendió mucho que tanto a él como a los miembros de la comisión le gustara tanto la obra y en ese sentido pues me manifestaron pues esas felicitaciones que luego en el informe de la comisión pues se vieron reflejadas. Y para mí fue un rato especial, ¿no? Y muy agradable de que gente entendida dentro del mundo del arte pues pueda ver mi obra y haga una crítica, pues constructiva, ¿no? Eso para mí es un punto a favor en este tipo de obras, con la que ir un poco más tranquilo, pero dentro de esos nervios de ese estreno para mañana sábado, ¿no? Bueno, a mí se me olvidó decir una cosa y es importante, porque la gente no lo sabrá, pero creo que es importante que lo sepa. Es que la categoría escultórica de la obra no solamente se refleja en lo que vemos, sino también en lo que no vemos. Hay que decir que el Cristo es una talla completa y eso incluye todas las partes, incluso los genitales de un varón. Es decir, lo que ocurre es que el paño de pureza pues está lienzado y evidentemente pues para eso sirve el paño de pureza, para eliminar para no permitir que Cristo... En fin, en la parte teológica es que Cristo fue humano, es decir, fue un hombre de carne y hueso, un cuerpo humano, se encarna en un cuerpo humano. Entonces lo bueno de este Cristo es que el día de mañana cuando lo hagan una restauración, pues si le hace una radiografía verán que es un cuerpo humano. Entonces sí que podría haber sido más fácil, como dice Juan Carlos, pues le modelo el paño de pureza, lo tallo y me ahorro de complicaciones luego con el dichoso lienzado, ¿no? De estar dándole manos de cola, un proceso largo donde no favorece ahora la climatología de estos días que hemos tenido también de lluvia, y me ahorro muchos problemas.
pero quería que fuese una talla, como ha dicho él, completa. Completa quiere decir un cuerpo humano tallado completo. Lo que pasa es que, claro, eso a algunos pues pone el grito en el cielo, pero claro, el Cristo tiene su paño de pureza, el lienzado no tallado, pero el interior es una talla totalmente completa. Bueno, pero que no hay que escandalizarse de la No, de Cristo, porque siempre a lo largo de la historia del arte se ha representado el Cristo de Bellini, del Escorial, Miguel Ángel. Bueno, a pesar de que Miguel Ángel tuvo que luchar con la pacatería de algunos papas que le obligaron a tapar con dibujitos o con pero lienzados. Cristo vino al mundo, y yo creo que la crucifixión de Cristo fue una crucifixión completa, un cuerpo humano. Es decir, Cristo estaría desnudo en la cruz. Lo que pasa es que, claro, una forma de representar a Cristo desde un la piedad popular, es decir, dice que María le cedió su paño, o que un centurión le dio un trozo de lienzo, pero no deja de ser piedad popular. Es decir, lo normal en los ajusticiados de aquel momento era un cuerpo humano desnudo en la cruz. Cristo estaba desnudo en la cruz. Lo que pasa es que, pues bueno, para que sea más estético, y que han habido representaciones, sobre todo en los últimos años, de Cristo desnudo que han salido hasta en los telediarios. Sí, han servido más para escándalo que para devoción. Sea un escándalo, que sea un, digamos, tenga ese valor artístico y sea conocida pues por otras características, no por el escándalo ni por el morbo que pueda dar digamos que has creado una obra completa, que no está castrada, que le aporta un mayor valor escultórico, porque es una escultura completa, pero que como precisamente el objetivo al que está destinado es en la devoción, pues no se puede escandalizar, y por tanto hay ahí la habilidad de un imaginero, de un escultor que sabe crear y al mismo tiempo saber a dónde va dirigido. Es decir, porque lo más fácil hubiera sido hacer una cosa rara, extraña, como dejarlo sin nada, y claro, abrimos cortinilla en todos los telediarios al día siguiente. Claro, por supuesto. Pero no se trataba de eso, evidentemente. Sí. La gente que aprecia el arte y que sabe de qué va, pues es verdad que no va a encontrar el morbo en ninguna parte, porque realmente Cristo fue hombre, y así, pues como tú dices, esa obra tiene una categoría. Sin duda alguna, una gran obra, 1001 veces, lo diré 40.000 veces. Y dicho esto, pues, y también que habemos Papa, Francisco I, al que desde aquí felicitamos. Sí, porque como no hay ninguno anterior, no hace falta decir primero. Exacto. Cuando haya un segundo, ya será Francisco II. Comenzamos pues con esta misma tarde, que la iglesia de San Juan Bosco tendrá lugar la Santa Misa por las almas de los cofrades difuntos de la Cofradía de San Pedro, oficiada por don Antonio Murcia Santos, párroco de San Juan Bosco, y a las 8:15 pues el Via Crucis desde nuestro Padre Jesús de Medinaceli, desde el convento en esta ocasión. A las 9 tendrá lugar el traslado procesional de San Pedro desde la iglesia de San Juan Bosco hasta la Casa de los Santos. Y una vez terminado el viernes pasamos al gran día para Antonio Jesús Yuste Navarro, que va a ser el sábado. Vaya fin de semana para la Hermandad de San Pedro, ¿eh? Totalmente. Doble categoría. Magnífico, y del que pueden estar muy orgullosos. Un fin de semana para la historia. El martes pasado con comisiones. El sábado 16 tendremos la misa jubilar a las 10:30 en la ermita del Santo Cristo del Consuelo, y a las 6 de la tarde en Santa Clara la presentación del paso del Santísimo Cristo de la Expiración de la Cofradía de San Pedro a cargo de don Enrique Centeno González. El domingo 17, Juan Carlos, el gran día para ese pregón de Semana Santa que va a hacer que tanto esperamos, Antonio Ballesteros y Baldrich, y que va a estar a la altura de los grandes pregones que ha tenido la Semana Santa, y que seguro que lo recordaremos por esos momentos que va a propiciar seguramente durante el desarrollo. Capacidades tiene de sobra, por supuesto. A las 10:30 la misa jubilar en la ermita del Santísimo Cristo del Consuelo. A las 12 será en el monumento al Nazareno de la Semana Santa de Cieza, que también es obra tuya, frente a las Claras. Oye, yo desde aquí le diría al ayuntamiento que por favor le eche un poquito de agua, que está un poco... Hombre, no se va a limpiar todos los días del año, pero yo creo que para esa ocasión, pues a lo mejor con un poquito de agua y un trapo vendría bien. Pues en este monumento al Nazareno, un homenaje a los procesionistas ciezanos difuntos. A las 12:30 en la Casa de los Santos, recepción de las autoridades. Se me ha olvidado comentar que a las 10 tiene lugar esa procesión de los estandartes. Y que a la 1, pues, el pregón en la Basílica de la Asunción. El tradicional concierto a cargo de la Banda Juvenil Municipal de Cieza, dirigida por Ginés Martínez Morcillo, que interpretará Santas Mujeres, Camino del Sepulcro, Sanctum Lignum, Nuestra Señora de la Amargura y Semana Santa Ciezana, que no sería una clausura de ese acto si no oyéramos Semana Santa Ciezana. Ya es uno de... Bueno, esa música que va en el ADN del cofrade ciezano y que se hace universal, por supuesto. Y comida del pregón, comida de hermandad, a las 2:30. Pasamos así al martes 19, al jueves 21, que tendrá lugar el solemne triduo, la Santísima Virgen de los Dolores,
ya está aquí Viernes de Dolores. Y el viernes 22 a la 1, pues en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cieza se hará el fallo del segundo concurso de escaparates de la Semana Santa de Cieza. A las 7:30 en el convento de San Joaquín, Santa Misa por los difuntos de la Cofradía de la Santísima Virgen de los Dolores. Nombramiento del cofrade de honor de la misma cofradía. A cargo ¿Eso no de quedaría Vicente. mejor decirlo la semana que viene, que ya es viernes? Pues sí, pero es que me he dejado llevar por Te apasiona. por la pasión cofrade. Ya termina, digo que ya está aquí Viene de Dolores. Termina. Y la semana que viene lo recordaremos, pero que corre a cargo de don Vicente Luis Carrasco Carrasco. El gran amigo Vicente. Ya queda menos Vicente para ir a la Betania del Camino de Madrid. Sí, a las 8 de la tarde, Santa Misa por los cofrades difuntos de la Real Cofradía de María Santísima de la Soledad, el Via Crucis, el encuentro entre nuestro Padre Jesús de Medinaceli y la Santísima Virgen de los Dolores, que dará lugar a las 10 de la noche a esa magnífica apertura de puertas del convento para que salga la Santísima Virgen de los Dolores. El viernes que viene volveremos a comentar pues todo lo que acontecerá este Viernes de Dolores, que también esa misma tarde los niños de la Cruz sacan a la calle su procesión, en la que también está la Virgen de la Estrella, obra tuya. Y Irene, ¿quieres comentar algo? Animar a toda la gente a que salga en esta procesión de los niños de la Cruz, a hacer un llamamiento a las mujeres. Bueno, estábamos ante todo enfrente de la Casa de los Santos, en la cochera, para toda persona que se quiera apuntar. La procesión sale a las 5:30, Viernes de Dolores. Y si tienen algún problema respecto al traje o algo de eso, pueden ir al frente de la cochera a los Santos, que ahí estamos nosotros y podemos solucionar el problema fácilmente. Muy bien, pues animar a todas esas chicas y chicos que quieran portar la Virgen de la Estrella y el crucificado, que forman parte de la procesión, y ver ese gran desfile de manolicas que tienen un encanto especial. Sí. A las 5:30 de la tarde ver esos niños y esas niñas que parecen reviejos, así tan graciosos, muy castizos, muy costumbristas, yo qué sé, me gusta mucho. Y por supuesto ver la Virgen de la Estrella, que es pequeñita, pero que a mí me llega mucho porque es una imagen de muchísimo magnetismo, de mucho poder devocional. Pues sí, y Juan Carlos, terminamos con nuestra sección de Pelambón. El año pasado, ese pregón, ese fragmento del pregón magnífico que comentaste. ¿El año pasado? La semana pasada. Perdón. Ya ha llegado. Si es que ya me quiero ir a ver el Via Crucis. Mira, rectifico. La semana pasada leímos un fragmento de un pregón de una compañera amiga nuestra, a la que hemos saludado de aquí, y no nos cansaremos nunca de darle nuestros mejores deseos, que es Ana María Ruiz Lucas. En ese fragmento, que ahora vas a volver a recordar, pues hablaba de ponerle un capurucho a la atalaya, ¿no? Cuántos elementos ciezanos, cuántos elementos pues muy propios de nuestra Semana Santa se recogían en ese pequeño fragmento. Ni qué decir, pues en ese gran pregón que hizo Ana María Ruiz Lucas en el año 2003. Y tras leer el de Ana María Ruiz Lucas, Juan Carlos, pues procederás a leer el fragmento de esta semana para que nuestros oyentes se identifiquen de qué se trata. El fragmento que leíamos la semana pasada correspondía al pregón de Ana María Ruiz Lucas en el año 2003 y decía de una forma muy apasionada como es ella y viviéndolo pues hasta la minuciosidad, porque ella es un cofrade, lo lleva en la médula. Decía: ninguna Semana Santa por méritos propios puede cotejarse con la nuestra, que es incomparable, tanto para los que participan en ella como para los que la contemplan. Por eso, que le coloquen a la atalaya un capurucho multicolor, que todo el mundo se entere que estamos en Semana Santa, que nuestro patrón milagroso San Bartolomé sea el primer nazareno y la Virgen del Buen Suceso, puente y guía, nos conduzca hacia su Hijo Salvador del mundo. Ella nos ha enseñado con su silencio que todo, absolutamente todo, lo podemos en aquel que nos conforta. Gracias. Gracias a ti, Ana, por habernos regalado este magnífico pregón ese año. Y por supuesto, no solamente este pregón, sino todo lo que has hecho por la Semana Santa, desde la Comisión de Arte, con tus conferencias, con tus charlas, tus ponencias, con estas exposiciones magníficas que este año tanto echamos de menos. Y por supuesto con tu calor y con tu cariño. Por cierto, hoy no has estado con nosotros, nos debes una cerveza. Apúntatela. Hombre, una cena. Creo que no, Irene, si no me equivoco, creo que esta semana no ha acertado nadie. Muy mal, hay que investigar. Porque además no olvidemos que esto forma parte del patrimonio cofrade diocesano. Bien, pues para terminar, yo quiero leer otro fragmento de otro pregón de mis favoritos, de mis preferidos, de los que me han tocado la fibra. Evidentemente no los podemos leer en toda su extensión, pero sí destacar ese fragmento que a lo mejor pues más destacó en un momento determinado, más nos tocó la fibra, y por eso tal vez sea más fácil saber o identificar a quién pertenece, incluso el año, por supuesto. Dice así: la procesión avanza, las saetas espontáneas y los suaves sones de los violines rompen ocasionalmente el silencio penitencial, ayudando más si cabe
a que nuestras oraciones y promesas sean más sinceras y emotivas. La procesión está tocando a su fin, pero todavía queda un momento donde los nazarenos de la agonía sienten que su Cristo muere. La calle Cadenas está desierta. La muchedumbre quedó atrás. Solo unos cuantos procesionistas de las aceras acompañamos a los hermanos del silencio. La luna ilumina toda la calle y una suave brisa nos rodea, y a lo lejos, doblando la puerta de la villa, aparece él. Ya no tiene más fuerzas. La dificultad para respirar es manifiesta y, un año más, encomienda su espíritu al Padre y expira. Sí, expira en la calle Cadenas. Todo está cumplido. Qué bonito, ¿no? Oye, mira qué casualidad, hablando del Cristo de las Aspiraciones. Eso te iba a comentar. Dentro de unos años llegará el momento en el que un pregonero también, pues, o cualquier persona, haga manifiesto de que el Cristo, pues, muere en la calle Cadena, pues en esta ocasión muere, quién sabe, en la calle Buen Suceso o en la calle Angostos, en ese recorrido magnífico que hará el Cristo de la Aspiración en la procesión del penitente de Viernes Santo. Ese paso tan central que adolecía Cieza en la mañana del Viernes Santo y que creo que es fundamental, y que la valentía de la Hermandad de San Pedro ha tenido a bien regalárnoslo a partir de este año. Sin ninguna duda va a ser partícipe, va a ser protagonista de momentos inolvidables de la Semana Santa. Oye, yo estoy haciendo balance y quiero decir antes de mí una cosa, que he tenido el privilegio en estos 2 últimos meses de estar en Córdoba hablando con Romero Zafra en su taller, con Hernán Navarro, yo creo que 2 o 3 veces a lo largo de esta semana, y ahora por último con Antonio en esta tarde magnífica de viernes de Pasión. Oye, a veces se me pega algo. A veces me pega algo y creo algo, no sé. Y me dan unas pelillas, oye. Pues ya sabes. Y me dan unas pelillas. Pues nada, un placer tenerte, Antonio Jesús Yuste Navarro, aquí con nosotros esta tarde. Este penúltimo programa de Cofrades en la Red. El quinto, el número 5. Hermano, el número 5, que con qué rima, pues no lo vamos a decir porque estamos en Viernes de Pasión. Y Irene y Juan Carlos, nos queremos despedir desde Punto Exe, en calle Constitución, y darte las gracias y felicitarte de antemano, porque sin duda va a ser un gran momento el que se va a vivir esta Semana Santa de Cieza. Felicidades, maestro. Y a todos los oyentes, decirle pues que gracias por estar ahí y que hasta la semana que viene, que si Dios quiere será Viernes de Dolores.